Hola, hola. Hola, 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 profe, ¿cómo? buenas tardes. Tenía un ¿Todo corte de bien? energía, así que no tenía ni internet ni... Hola, hola, hola. Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, no, que les decía que había tenido un corte de energía en casa. Recién volvió. Ah, bien. Bueno, igual no les podía avisar por WhatsApp porque tampoco podía salir con el celular, porque tenía poca batería. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a retomar organización. A ver, hoy quería ver, a ver, ahí se ve. Quería ver dos cuestiones, que es la pirámide de Maslow. A ver. ¿Ustedes en alguna materia del primer cuatrimestre o en alguna materia han visto Herzberg, la teoría de Herzberg o la pirámide de Maslow? Yo, si mal no recuerdo, me acuerdo que en la Tecnicatura tuvimos organización laboral y, si mal no recuerdo, me parece que con el profesor habíamos visto la pirámide de Maslow. El que Bueno, nombró al principio no lo he visto, o tampoco lo he escuchado nombrar. y no, o sea, no te acordás nada de en qué, bueno, básicamente creo que les había comentado, les había adelantado un poco que Maslow y este y Herzberg este, fueron dos psicólogos que, que, que estudiaron. eh, ¿Se escucha bien ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, ¿Sí? se escucha bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, no corten que voy a compartir eh, la pantalla para ver el primer concepto, que es la pirámide de Maslow. Ahí está. A ver, se me apagó. ¿Ustedes están viendo algo que dice pirámide de Maslow? Hola, hola, hola. Ah, no.
Todavía no comparte la pantalla, profe. A ver. Control. A ver. A ver. Ahí. No. No sé. A ver qué pasa. Ahora sí se ve. ¿Se ve? Ah, perfecto. Ahí se ve. A ver. Espera que lo tengo acá. No, porque el tema es que se me superpone con mi pantalla, entonces no veo yo la... A ver, ahí vamos a poner ahí. Ahí está. Bueno, básicamente Maslow y Herzberg fueron dos psicólogos que estudiaron el fenómeno de la motivación humana en la década del, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo un poco, la Segunda Guerra Mundial se declara en el año oficialmente, ¿no? En el año 1939 y finaliza, finaliza en mayo de 1945, el 8 de mayo creo que era, en Alemania, y finaliza, había dos teatros de guerra, estaba Alemania en Europa peleando contra lo que se llamaban los aliados, que era Estados Unidos, Inglaterra, Francia, algunos otros países de, digamos, de Europa Central que estaban ocupados, pero que había había ciudadanos polacos, checoslovacos. ¿Ustedes están viendo la pantalla? La pantalla de pirámide de Maslow. Sí, dice eso, pirámide de Maslow y abajo se ve un pedacito de la pirámide. Ah, está bien, perfecto. No, porque yo acá veo mi pizarrón, entonces no entiendo. Está bien. Bueno, la cuestión que como consecuencia de la... Ah, bueno, le estaba diciendo, la Segunda Guerra Mundial termina digamos, en el teatro que fue Europa, terminó en el 8 de mayo de 1945, con la capitulación de Alemania, y termina en agosto en Japón, cuando Estados Unidos lanza dos bombas, una bomba atómica y otra nuclear, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki. Esta gente, Maslow, y después también vamos a ver Herzberg, estudian el fenómeno de la motivación humana y, digamos, porque fue notable el efecto psicológico sobre las personas que estuvieron, digamos, viviendo durante la guerra, digamos, en ciudades que eran bombardeadas, o las personas que vivieron en campos de concentración, o campos de exterminio, o campos para prisioneros de guerra. Pero
todas estas personas tuvieron experiencias traumáticas y que digamos, que dieron origen a muchos estudios respecto a, al comportamiento humano bajo situaciones de gran presión o estrés. Asimismo, algunos de esos estudios digamos, que se hicieron durante la época de la guerra, las experiencias se están utilizando actualmente para distintos tipos de trabajo. Por supuesto que el hecho de que en Alemania, digamos, en los campos de concentración se sometía a los internados o a las personas que estaban en los campos de concentración, se sometían digamos, a situaciones muy difíciles de reproducir en condiciones normales. Ustedes imagínense, por ejemplo, ahora que están haciendo el estudio del COVID, el estudio tiene particularidades. ¿Por qué? Ustedes imagínense que, no sé si han escuchado hablar de que hay distintas etapas en el estudio. La primera etapa fue hecha en animales y la segunda etapa se empezó a estudiar sobre humanos. En la época de la guerra o en estos campos de concentración, la experimentación se hacía directamente sobre humanos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que es muchísimo más rápido en un estudio porque, digamos, los alemanes no tenían el problema de si se le moría una de las personas que participaba del experimento, no había ningún problema. Pero en la actualidad, digamos, por ejemplo, en estos campos, digamos, con estas experiencias, no sé si ustedes escucharon de que, por ejemplo, hay uno de los estudios que se frenó porque aparecieron algunos fenómenos algunas complicaciones en las personas que estaban sometidos al estudio, o sea, aquellas personas que estaban, se están probando a la vacuna. Bueno, muy bien. Entonces, la primera teoría que vamos a ver es la de Maslow, que dice que, digamos, que él de alguna forma propuso que, digamos, que las necesidades humanas se podían dividir en, de alguna forma, que él dijo, bueno, vamos a dividirla en 9 jerarquías básicas, que, y acá la están viendo, a ver, esperen que les corro. Hay, en algunas bibliografías van a encontrar 9, en algunos 7, depende porque aparentemente hay varios. Fue haciendo
digamos, por ahí dividiendo un poco más. Entonces, lo que él más lo proponía, que las necesidades humanas se van desarrollando y parte de que el humano tiene necesidades, como él llamaba básicas, que era la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, homeostasis. Esas, esas necesidades son las primeras, el primer nivel de que quiere acceder la persona. Una, digamos, una persona, si le falta alguna de estas cuestiones, por supuesto que hay muchos más: respiración, alimentación, homeostasis, el frío, el calor, todas estas cosas son las necesidades, lo que él denominó las necesidades básicas. Y él lo que decía era que una vez que la persona tiene cubierta esa primer capa o ese primer nivel de necesidades, no se queda satisfecho, sino que empieza a aspirar a la segunda jerarquía, que es la seguridad. Seguridad física, tener empleo, disponer de dinero, tener familia, tener salud, propiedad privada. Son algunas de las cuestiones que aparecen en la persona cuando ya, digamos, pasó del primer escalón. Entonces, ya fíjense que seguridad física, de empleo, ya no son cuestiones que afectan su cuerpo directamente, sino que tienen que ver un poco con esa interrelación del hombre con el ambiente, digamos. Tener, digamos, seguridad familiar, de salud, de propiedad. Una vez que satisface eso, el hombre busca satisfacer otras necesidades. Empieza a necesidad de estar comprendido o estar, digamos, involucrado, formar parte de una cuestión más elevada, que tener amigos, tener, digamos, la amistad, afecto, intimidad sexual. O sea, necesita mucho más. O sea, ya es una cuestión de lo que tiene que ver con digamos, necesidades íntimas, en el sentido de formar parte de un grupo, de ser considerado, y a medida que va satisfaciendo esas necesidades, le aparecen otras. O sea, ser reconocido en un grupo, que lo empiecen a tener en cuenta, que otros lo miren con cierto respeto,
que él se siente que tiene, digamos, que en la vida le va bien, que es una persona, digamos, dentro de un grupo que tiene un cierto valor. Y a medida que va satisfaciendo esa etapa, llega la última etapa, que acá es la autorrealización, que es reconocido por otros, otros lo vienen a buscar porque saben que tiene ciertos conocimientos que les son útiles para terceros. Entonces, todo eso va... ustedes fíjense que por ahí no hemos hablado digamos, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una cuestión de reconocimiento íntimo de la persona, ¿no es cierto? Inclusive los antropólogos que han estudiado las sociedades primitivas, digamos, estudiando sociedades en lugares, digamos, poco desarrollados, en lugares a donde la sociedad digamos, se desarrolla en grupos humanos reducidos de 100 o 50 personas, descubren, por ejemplo, que las personas que se destacan en esas sociedades no necesariamente son las personas que tienen, a ver cómo les puede decir, más propiedades que otros. Por el concepto de dinero, en el sentido que nosotros lo consideramos, o de disponer de bienes, es muy digamos, de los países más desarrollados. Por ejemplo, el oro en las antiguas civilizaciones tenía un valor, como les podía decir, de ritual, no era un valor que era intrínseco, es decir, porque el oro no se podía comer, el oro no tenía la mayor utilidad del oro, por ejemplo, o de la plata como material noble, era porque de alguna forma lo relacionaban al oro con la eternidad, o sea, era un elemento que no se degradaba, que aparentemente tenía características que lo permitían proyectarse al futuro, o sea que entonces las metales preciosos eran considerados como elementos rituales. Por ejemplo, en las civilizaciones de América, digamos, los pueblos originales, los aztecas, los mayas, consideraban el oro como un elemento que lo usaban para hacer estatuas, sus dioses, y lo hacían en oro o en plata, porque digamos, no era
no había corrosión, o sea, no era corruptible. Corrosión en el sentido de que si hacían algo en hierro, que bueno, que no manejaban el hierro, pero por ejemplo en cobre, habían llegado a fabricar bronce, las estatuas con esos metales se descomponían con el tiempo. Y entonces cuando vienen cuando vienen los conquistadores, los españoles y los portugueses a América buscando oro, le llamó mucho la atención a, a los pueblos originales, porque se dieron cuenta que el hombre, digamos, los conquistadores, le daban un valor intrínseco que digamos, los pueblos no le reconocían. O sea, se dieron cuenta que el hombre, digamos, los conquistadores, le daban otro valor al oro y de plata. Tal es así de que, por ejemplo, acá, Pizarro, se cuenta la historia que estaban tan ávidos de oro que a uno de los capitanes o uno de los jefes de Pizarro lo capturaron en un determinado lugar, lo capturaron y para torturarlo le empezaron como eran tan ávidos del oro, empezaron a empezar a alimentarlo con oro, le empezaron a, a dar oro en polvo, o sea, por supuesto en forma forzada, se lo hacían comer al oro, y el capitán murió, porque decía, bueno, si les gusta tanto el oro, bueno, cómanselo. Así que digamos, fue una situación bastante, digamos, notoria, digamos, el concepto distinto que tenían los pueblos originarios, que la moneda en sí era el alimento, digamos, los granos, o sea, la, cualquier grano que ellos cultivaban era la moneda que ellos utilizaban para intercambio, digamos, o sea, o granos o carne de algún animal que cazaban. Entonces había un concepto distinto digamos, de lo que era la vida, ¿no? Bueno, entonces la idea básica de la jerarquía de estas necesidades que estamos viendo, por supuesto estamos hablando y volviendo un poco al estudio que hicieron estos psicólogos, tiene que ver con nuestro mundo, digamos, así como nosotros lo conocemos. Porque esta avidez del oro después nosotros se los transmitimos a los pueblos originarios que se dieron cuenta que el oro y digamos, los metales preciosos servían para conseguir otras cosas. Entonces, volviendo a nuestra civilización, nosotros nos interesamos en estas necesidades, nos interesamos en las necesidades más altas cuando se satisfacen las necesidades inferiores. O sea, si uno tiene
uno tiene hambre o tiene frío, no va a estar preocupado por la amistad digamos que es ser bien considerado por nuestros pares, ¿no? Entonces que las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía. Y bueno, acá pensó que el hombre era bueno, Maslow, dice que mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Entonces, vamos a ver un poquito las necesidades básicas. Las necesidades básicas son necesidades fisiológicas básicas para mantener la salud, poder respirar, beber, alimentarse, mantener el equilibrio, la temperatura, dormir, descansar, eliminar los desechos. Fíjense, evitar evitar el dolor, las relaciones sexuales. Por ejemplo, el tema de necesidad de dormir, por ejemplo, se han hecho experimentos con personas que les impiden dormir y lo que se empieza a encontrar que las personas digamos que le impiden dormir, es una de las formas de tortura que se sometían, bueno, tanto en los campos de concentración como después, según según digamos, los relatos en prisiones en otros países, es no dejar dormir a las personas, someterlos a shock eléctricos y demás para impedir que duerman y finalmente la persona al no poder dormir empieza a entrar en una especie de delirio. Bueno, una vez que supera las necesidades básicas, aparecen las necesidades de seguridad y protección. Son las necesidades de sentirse seguro, protegido, tener un cierto orden, seguridad física, de salud, empleo, de ingreso, o sea, de poder, digamos, tener un ingreso, dinero, el pecunio, recursos, seguridad moral, familiar y de propiedad privada. Ahora cuando vemos esto, por ejemplo, la propiedad privada, fíjense ustedes que la propiedad privada es un concepto también de nuestra sociedad moderna. Y volviendo al ejemplo de esto de los pueblos originales, los aztecas, los mayas y otras sociedades desarrollados que habían cuando llegaron los colonizadores, la propiedad privada no estaba concebida como tal, porque la máxima autoridad, o sea, en cada una de estas sociedades era considerado como que era un representante del dios que ellos consideraban. Por ejemplo, en América era el sol, porque el sol era lo que les daba vida, lo que les hacía funcionar el mundo, y se consideraba que, digamos,
Montezuma los Atahualpa, los jefes, digamos, eran descendientes del Sol. O sea, tenía una especie de origen divino, que por supuesto que tenían un cuerpo que se degradaba, pero ellos de alguna forma representaban a Dios en la tierra, ¿no? Y eso tiene que ver también con la necesidad que tiene el ser humano de tener certezas, de saber que el mundo eh, es como es y va a seguir siendo, digamos, para el futuro. O sea, el hombre primitivo estaba preocupado porque, bueno, cuando se ponía el sol, la duda de él era si al otro día iba a aparecer el sol de vuelta. Era una necesidad de seguridad que tenía, porque el hombre primitivo, que era muy vulnerable ante, digamos, ante el medio, digamos, ante las fieras o los animales que andaban rondando, que lo podían matar, el sol le da una cierta seguridad, porque el hombre no ve en la oscuridad. Entonces, por eso la oscuridad siempre da la impresión de temor o de miedo, porque justamente la incertidumbre que nace en nuestros orígenes o nuestros, digamos, antepasados, de digamos, el problema que tiene el hombre ante la falta de luz. Ahora todos tenemos luz de noche y tenemos elementos para poder ver en la oscuridad, pero nuestros antepasados no tenían esa ventaja. Y es más, eh, nosotros, nuestro ritmo de vida se ha adaptado tanto al ritmo nocturno como el diurno. Pero no hace muchos años atrás, digamos, o sea, digamos, 300 o 400 años atrás, el ciclo de vida de la persona, digamos, diario, era salía el sol y empezaba a desarrollar su actividad el hombre, y se ponía el sol y se terminaba la actividad, se iban a dormir, porque no tenían luz eléctrica, disponer de lámparas, aún en el siglo XIX, era una cosa costosa, porque se alimentaba con aceite o con grasa o algún tipo de combustible. Así que todo esto que estamos hablando de Maslow también tiene que ver con el hombre moderno. Bueno, y después necesita, a medida que vamos ascendiendo necesidades, la necesidad de afiliación y afecto, asociación, participación, aceptación, nosotros empezamos a participar en actividades, digamos, deportivas, culturales, recreativas, con otras personas. El hombre se tiene que relacionar, es parte de una comunidad, se agrupa en familias. Aparecen todas estas cuestiones de compañerismo, el afecto, el amor, que nosotros lo tenemos, digamos, como parte de nuestra vida. Bueno, veo que se me está acabando el tiempo, así que nos vemos en unos 10, 15 minutos después que termine de compilar. A ver.